El contenido de nuestro video de hoy se centrará exclusivamente en apagar nuestra mente activa, para poder alcanzar la calma y la tranquilidad necesarias para conciliar el sueño. Relájate con estas historias y cuentos que están especialmente diseñados para hacerte dormir rápido y profundamente. A través de este método podrás encontrar la paz y liberar el estrés para despegar tu mente y así poder dormir mejor y placenteramente toda la noche. Así que te invitamos a estirar tu cuerpo, cerrar tus ojos y, simplemente, dejarte llevar sin tener ninguna otra expectativa más que la de lograr un estado de relajación profunda. En una noche de estrellas titilantes y luna llena, en algún rincón de lo inexplorado, se encuentra un mundo diferente al nuestro. No es un lugar que se pueda hallar en mapas ni en ningún atlas conocido. Es un lugar que solo existe en los confines de los sueños más profundos y en las mentes de aquellos que se atreven a creer en lo extraordinario. Nuestra historia comienza en una pequeña cabaña de madera, oculta entre la espesura de un bosque de árboles resplandecientes, cuyas hojas centellean con colores que desafían la imaginación. En la cabaña, una cama con sábanas de seda blanca espera pacientemente a su ocupante. Allí vive Ilichi, una joven soñadora que ha sentido desde siempre la llamada de este mundo misterioso. Esta noche, más que nunca, siente que algo la llama desde el otro lado del sueño. Mientras sus párpados caen suavemente, Ilichi cierra los ojos y se sumerge en el reino de la imaginación. De repente, en el umbral de su sueño, un destello dorado la rodea y la envuelve. Cuando abre los ojos, se encuentra en un lugar que supera cualquier descripción terrenal. Frente a ella se extiende una playa de arena dorada, con un mar de aguas cristalinas que reflejan los colores del arco iris. Ilichi se pone de pie y se da cuenta de que no está sola. A su lado, una criatura mágica, mitad león y mitad águila, la mira con ojos sabios y gentiles. Con una voz que parece el murmullo del viento entre las hojas, la criatura habla. Has cruzado el umbral de los sueños, Ilichi. Bienvenida a Elendria, el mundo de los sueños hechos realidad. Y así comienza la aventura de Ilichi en este mundo paradisíaco e increíble, donde los secretos de la naturaleza y la magia se entrelazan en una danza eterna. A medida que avanza en su viaje, descubrirá los misterios y maravillas que Elendria tiene para ofrecer, mientras encuentra amigos y desafíos que la llevarán a explorar su propio ser y sus sueños más profundos. Ilichi permaneció de pie en la dorada playa de Elendria, observando con asombro el majestuoso horizonte. El sol, una esfera dorada que parecía besar el océano, emitía una luz suave y cálida que acariciaba su piel. Las olas acariciaban la orilla con un susurro hipnótico. La criatura mágica, que respondía al nombre de Elión, extendió sus alas y se elevó en el aire, invitando a Ilichi a seguirlo. Con un simple aleteo, se posó a la espalda de Elión y sintió la suavidad de sus plumas y la calidez de su cuerpo. Volando a través de cielos de colores cambiantes, llegaron a un bosque que parecía hecho de cristales vivos. Los árboles eran altos y delgados, con hojas que brillaban como diamantes. Cuando el viento soplaba, las hojas emitían un suave tintineo, como si el bosque estuviera susurrando secretos ancestrales. Ilichi y Elión aterrizaron en medio del bosque de los susurros, y Ilichi pudo sentir una energía vibrante que fluía a su alrededor. Cada paso que daban parecía resonar en armonía con la melodía del bosque. De repente, un pequeño ser luminoso, similar a una mariposa gigante, se materializó frente a ellos. Su cuerpo iridiscente brillaba con colores que iban desde el azul profundo hasta el verde esmeralda. La criatura se inclinó ante Ilichi y habló en un idioma que parecía una mezcla de risas y notas musicales. Aelión tradujo las palabras de la criatura,
revelando que se llamaba Lirael, el guardián del bosque. Lirael les contó sobre la magia que impregnaba cada rincón de Elendria y cómo el bosque de los susurros era un lugar donde los sueños y la realidad se entrelazaban. Ilichie sintió una conexión profunda con este mundo y decidió explorar más a fondo. A Elión y Lirael la guiaron a través de senderos serpenteantes que la llevaron a cascadas de agua dulce que fluían en arco iris y a prados donde flores de todas las formas y colores imaginables bailaban al compás de una melodía invisible. La noche cayó sobre Elendria, y las estrellas brillaron como diamantes en el cielo. Ilichie y sus nuevos amigos se recostaron en un claro del bosque, mirando el firmamento. Las estrellas parecían responder a los pensamientos de Ilichie, creando constelaciones que contaban historias de su propia vida. Mientras se quedaba dormida bajo el manto estrellado, Ilichie sabía que su viaje en Elendria apenas había comenzado. Había un mundo de maravillas y misterios esperándola, y en su corazón anidaba la certeza de que descubriría el propósito de su visita a este lugar extraordinario. Ilichie se despertó al amanecer, sintiendo la fresca brisa del nuevo día acariciando su rostro. Se incorporó y vio a Elión y Lirael durmiendo plácidamente a su lado. El bosque de los susurros aún estaba en silencio, como si las mariposas gigantes y los árboles de cristal estuvieran atrapados en un sueño profundo. Decidida a explorar más de Elendria, Ilichie se levantó y siguió un sendero que la llevó a un lugar mágico conocido como el Jardín de las Memorias. A medida que avanzaba por el sendero cubierto de pétalos dorados, notó que las flores del jardín eran distintas a cualquier otra cosa que hubiera visto. Cada una tenía un color único y deslumbrante, y al tocarlas, Ilichie experimentó recuerdos de su propia vida, como si las flores guardaran los momentos más especiales de su pasado. En el centro del jardín, un árbol de aspecto antiguo se alzaba majestuosamente. Sus hojas eran como pergaminos, con palabras y dibujos que parecían contar historias de personas que habían visitado el jardín en el pasado. Ilichie se acercó al árbol y tocó una hoja con la punta de los dedos. Instantáneamente, se vio a sí misma de niña, corriendo por un prado junto a su abuela, quien le contaba cuentos de hadas y le enseñaba a soñar con mundos desconocidos. Las lágrimas llenaron los ojos de Ilichie mientras revivía ese hermoso recuerdo. Se dio cuenta de que Elendria no solo era un mundo de maravillas, sino también un lugar que la conectaba con su propia esencia y sus sueños más profundos. Mientras exploraba el Jardín de las Memorias, Ilichie se encontró con otros visitantes de Elendria. Personas de todas las edades y razas, cada una llevando consigo historias y sueños únicos. Compartieron risas y cuentos mientras se sentaban bajo el árbol ancestral. Al atardecer, el jardín cobró vida de una manera asombrosa. Las flores comenzaron a cantar en armonía, creando una melodía que llenó el aire. Ilichie se unió a la canción, dejando que sus propios recuerdos y deseos se entrelazaran con la música del jardín. A medida que la luna se alzaba en el cielo, el Jardín de las Memorias se sumió en un silencio sereno. Ilichie se sintió agradecida por haber tenido la oportunidad de experimentar tal belleza y conexión en este mundo extraordinario. Cuando finalmente se retiró del jardín y regresó al bosque de los susurros, encontró a Elión y Lirael despiertos y esperándola. Ilichie continuó su viaje por Elendria, acompañada fielmente por Elión y Lirael. El bosque de los susurros y el Jardín de las Memorias quedaron atrás, pero lo que le esperaba a nuestra protagonista era igual de sorprendente. Siguiendo el curso de un arroyo de aguas cristalinas, llegaron a un lugar que parecía sacado de un cuento de hadas. Era el río de los deseos, un lugar donde los sueños se volvían tangibles. Las aguas del río fluían suavemente, y en su superficie brillaban destellos de luz,
como estrellas caídas. Ilichie se arrodilló en la orilla del río y observó las luces danzantes. Poco a poco, comenzó a notar que cada luz representaba un deseo. Algunas eran pequeñas como luciérnagas, mientras que otras eran resplandecientes como gemas preciosas. No pudo resistirse a la tentación y, con cuidado, sumergió la mano en el agua. Cuando retiró la mano, sostenía una pequeña luz dorada en la palma de su mano. Era su deseo hecho realidad en forma de luz. Ilichie cerró los ojos y pensó en su deseo más profundo, un deseo que había guardado en su corazón desde hacía mucho tiempo. Cuando abrió los ojos, la luz dorada se transformó en una mariposa dorada que revoloteó a su alrededor antes de desaparecer en el aire. Ilichie sabía que su deseo se había hecho realidad y que llevaría consigo la magia de Elendria a su mundo real cuando despertara. No estaba sola en esta experiencia. Otros visitantes del mundo también se sumergían en el río, llenando el aire con risas de alegría y asombro. El sol comenzó a ponerse, y el cielo se tiñó de tonos dorados y rosados mientras Ilichie, Aelion y Lirael continuaban explorando las orillas del río de los deseos. Aquí, los deseos eran como piedras preciosas, y cada uno tenía el poder de cambiar vidas y traer alegría. Finalmente, cuando la luna se alzó en el cielo, Ilichie se retiró del río, sintiéndose llena de gratitud y esperanza. Sabía que este lugar especial siempre estaría en su corazón, recordándole que los deseos eran posibles y que la magia de los sueños podía transformar la realidad. De vuelta en el bosque de los susurros, Ilichie se acurrucó bajo las estrellas y durmió con una sonrisa en el rostro. En sus sueños, vio destellos del río de los deseos y las mariposas doradas que llevaban los deseos de aquellos que creían en la magia. Ilichie se despertó con el resplandor del amanecer iluminando el bosque de los susurros. Había pasado varios días explorando Elendria, y cada nuevo lugar la sorprendía más que el anterior. Hoy, junto a Aelion y Lirael, se dirigía hacia el misterioso Valle de los Reflejos. Siguiendo un sendero cubierto de hojas doradas, llegaron a un valle enclavado entre colinas suaves. Pero lo que más llamó la atención de Ilichie fue la extraña superficie del valle. El suelo estaba cubierto de un espejo líquido que reflejaba el cielo, las montañas y las nubes en una simetría perfecta. Ilichie se arrodilló junto al espejo y notó que su propia imagen era reflejada con una claridad asombrosa. Extendió la mano y tocó el espejo, y su reflejo hizo lo mismo, como si estuviera interactuando con una versión paralela de sí misma en un mundo reflejado. Aelion y Lirael, también sorprendidos por el fenómeno, la observaron con curiosidad. Ilichie decidió aventurarse más en el Valle de los Reflejos y caminó hacia adelante. A medida que avanzaba, notó que su reflejo parecía moverse de manera independiente, como si estuviera guiándola. Pronto, Ilichie descubrió que el Valle de los Reflejos no solo reflejaba su apariencia, sino también sus emociones y pensamientos. Cuando se sintió feliz, su reflejo bailó y saltó de alegría. Cuando se sintió triste, su reflejo mostró un rostro triste y melancólico. Era como si el valle fuera un espejo de su interior. Ilichie se sentó junto al espejo y comenzó a hablar con su reflejo. Le contó sus sueños, sus miedos y sus deseos más profundos. Su reflejo le escuchó con atención, mostrando empatía y comprensión en sus ojos. Con el tiempo, Ilichie llegó a comprender que el Valle de los Reflejos era un lugar donde podía explorar su propia alma y encontrar respuestas a preguntas que ni siquiera se había atrevido a formular. Era un lugar de autodescubrimiento y crecimiento personal. Cuando el sol se puso en el horizonte y las estrellas comenzaron a aparecer en el cielo, Ilichie se despidió de su reflejo con gratitud y regresó al bosque de los susurros.
Se dio cuenta de que había experimentado algo único y transformador en el Valle de los Reflejos, y que esta parte de su viaje en Elendria la había llevado un paso más cerca de comprender su propio ser. Mientras se acurrucaba bajo las estrellas y cerraba los ojos para dormir, Ilichie sintió una profunda paz en su interior. La siguiente etapa del viaje de Ilichie en Elendria la llevó a un lugar majestuoso y antiguo, el Templo de los Sueños. Este templo se alzaba imponente en una colina cubierta de flores luminosas que brillaban como estrellas. Ilichie, Aelión y Lirael subieron la colina y llegaron a la entrada del templo. Las puertas del templo estaban talladas con inscripciones en un idioma antiguo que Ilichie no podía comprender, pero la atmósfera del lugar la llenó de una sensación de reverencia y asombro. Al entrar en el templo, Ilichie se encontró con una vasta cámara circular con un techo alto y una fuente central. El agua de la fuente emanaba un brillo plateado y llenaba el aire con una dulce fragancia. El sonido suave del agua burbujeando creaba una sensación de paz. En el centro de la cámara había un pedestal de mármol con un libro antiguo. Ilichie se acercó al libro y lo abrió con cuidado. Las páginas estaban llenas de historias de personas que habían visitado Elendria y habían dejado sus sueños y deseos en el templo. Cada historia estaba escrita en un estilo poético y emotivo que tocaba el corazón de Ilichie. A medida que leía las historias, Ilichie sintió que su propia historia se entrelazaba con las de aquellos que habían venido antes que ella. Comprendió que el Templo de los Sueños era un lugar donde los sueños de todos los visitantes se unían en una red de esperanza y creatividad. Ilichie tomó una pluma y comenzó a escribir en el libro. Contó su experiencia en Elendria, los lugares mágicos que había visitado y los tesoros de sabiduría que había encontrado en el camino. También compartió sus sueños más profundos y sus deseos para su propio mundo. Cuando terminó de escribir, el libro comenzó a brillar con una luz dorada. La energía fluía de sus palabras y se extendía por todo el templo. Ilichie sintió que sus sueños se volvían más reales que nunca. El sol comenzó a ponerse en el horizonte, y Ilichie se dio cuenta de que era hora de partir. Cerró el libro con gratitud y salió del templo junto a Aelión y Lirael. Sabía que lo que había experimentado en el Templo de los Sueños la acompañaría siempre y que había contribuido a la magia de Elendria con su propia historia. El amanecer en Elendria teñía el cielo de tonos dorados y rosados mientras Ilichie, Aelión y Lirael se aventuraban hacia un nuevo destino, el misterioso Lago de los Secretos. Este lugar legendario estaba rodeado de mitos y susurros en el mundo de los sueños. Siguiendo un sendero empedrado, llegaron finalmente al borde del lago. Las aguas eran tan claras que podían ver hasta el fondo, donde extrañas criaturas acuáticas se deslizaban en un ballet mágico. En la orilla, un barco tallado en madera dorada los esperaba. Ilichie, Aelión y Lirael subieron al barco, y sin necesidad de remar, comenzó a avanzar por el lago de manera mágica. Las aguas del Lago de los Secretos eran conocidas por revelar los deseos más profundos y los secretos más guardados de aquellos que se aventuraban en ellas. A medida que el barco avanzaba, Ilichie se sintió sumida en un estado de contemplación profunda. Los reflejos de su propia vida, sus alegrías y desafíos, comenzaron a danzar en la superficie del agua. Aelión y Lirael, a su lado, la miraron con complicidad mientras compartían este momento único. El barco los llevó a una pequeña isla en el centro del lago. En el centro de la isla se alzaba un árbol ancestral con hojas doradas que parecían contener los secretos del mundo. Ilichie sintió la urgencia de acercarse al árbol y tocar su corteza rugosa. Cuando lo hizo, comenzó a ver visiones de momentos de su vida que había olvidado. Recordó la sonrisa de su abuela,
la primera vez que montó en bicicleta sin ayuda y las noches en vela escribiendo historias en su diario. Los secretos de su propio corazón se desplegaban ante ella. Aelión y Lirael compartieron sus propios recuerdos y secretos mientras permanecían bajo la sombra del árbol. Era como si el lago de los secretos hubiera revelado la esencia de su ser y les permitiera compartirlo de manera íntima. Al atardecer, el barco los llevó de vuelta a la orilla del lago. Ilichie se sintió transformada por la experiencia, como si hubiera dejado atrás las cargas del pasado y se hubiera vuelto más ligera. Sabía que el lago de los secretos había hecho su magia y que llevaría consigo los tesoros de su propia historia en lo que quedaba de su viaje. El sendero de Ilichie en Elendria la llevó a un lugar celestial conocido como el Sendero de las Estrellas. Después de las experiencias en el lago de los secretos, Ilichie estaba lista para enfrentar nuevos desafíos y descubrimientos en este mundo mágico. El Sendero de las Estrellas se extendía a través de un prado luminoso donde flores de todos los colores imaginables brillaban con luz propia. El cielo estaba lleno de estrellas que parpadeaban en un patrón único, como si fueran un mapa celestial destinado a guiar a los visitantes hacia un propósito divino. Ilichie comenzó a caminar por el sendero, y con cada paso que daba, las estrellas parecían responder a su presencia. Se movían en formaciones que le mostraban el camino a seguir. Pronto, llegó a una colina en la que había un círculo de piedras dispuestas en una formación especial. Cuando Ilichie se acercó al círculo de piedras, sintió una energía mágica que la rodeaba. Sabía que este lugar era especial, un lugar donde los deseos más profundos y las preguntas más importantes podían encontrar respuestas. Se sentó en el centro del círculo de piedras y cerró los ojos. Preguntas sobre su vida, su propósito y su destino llenaron su mente. Las estrellas en el cielo comenzaron a moverse y formar patrones complejos, como si estuvieran respondiendo a sus pensamientos. De repente, una voz suave y melodiosa resonó en el aire. Era una voz que parecía venir de las estrellas mismas. La voz le habló de la importancia de los sueños y la magia interior, de cómo cada persona tenía un propósito en el universo y que debía seguir su camino con valentía y determinación. Ilichie abrió los ojos y vio una figura luminosa, una entidad celestial, parada frente a ella. La entidad le sonrió con amor y sabiduría, revelándose como el guardián de las estrellas. El guardián le dijo a Ilichie que su viaje en Elendria no era solo una aventura en un mundo de ensueño, sino una búsqueda de sí misma y de su verdadero propósito en la vida. Le instó a recordar todo lo que había experimentado en este mundo y a llevarlo consigo cuando regresara a su propio mundo. Ilichie sintió una profunda conexión con el guardián de las estrellas y agradeció sus palabras de sabiduría. Sabía que este encuentro tenía un significado especial y que la guiaría en los capítulos finales de su viaje en Elendria. Ilichie se despertó con una sensación de propósito renovado. Después de su encuentro en el Sendero de las Estrellas, sabía que su viaje en Elendria tenía un significado profundo y que estaba destinada a descubrir su propósito en este mundo mágico. Con Aelión y Lirael a su lado, Ilichie se embarcó en una nueva aventura. El sendero la llevó a los pies de una montaña imponente, cuya cima estaba envuelta en nubes doradas y resplandecientes. Esta montaña era conocida como la Montaña Celestial, un lugar de pruebas y revelaciones. El ascenso fue desafiante, pero Ilichie estaba decidida. A medida que subían, se encontraron con obstáculos que pusieron a prueba su valentía y su determinación. Cruzaron puentes colgantes sobre abismos profundos, atravesaron cascadas de luz que desafiaban la gravedad y escalaban paredes de roca resplandeciente. A medida que avanzaban, Ilichie reflexionaba sobre las lecciones que había aprendido en su viaje hasta ahora.
Había explorado su interior en el lago de los secretos, había recibido sabiduría de las estrellas en el sendero de las estrellas, y había compartido sus sueños en el templo de los sueños. Todo esto la había preparado para este desafío final. Finalmente, llegaron a la cima de la montaña celestial, donde un gran portal de luz dorada los esperaba. Y Lichie sabía que este portal la llevaría a un lugar de revelación, donde descubriría el propósito de su viaje en Elendria. Con determinación, cruzó el portal y se encontró en un espacio deslumbrante lleno de estrellas que brillaban como diamantes en la oscuridad del cosmos. Una figura luminosa, similar al guardián de las estrellas, apareció frente a ella. Esta entidad se presentó como el custodio del conocimiento y le reveló a Lichie el propósito de su viaje en Elendria. Le explicó que cada experiencia que había vivido, cada lugar que había visitado y cada lección que había aprendido eran parte de un proceso de autodescubrimiento y crecimiento personal. El custodio del conocimiento le reveló que Lichie había sido elegida para ser una guardiana de los sueños y la magia interior. Su misión era llevar consigo la magia de Elendria de regreso a su mundo y compartirla con aquellos que habían perdido la esperanza y la capacidad de soñar. Y Lichie aceptó su destino con humildad y gratitud. Sabía que su viaje en Elendria había sido un regalo y una preparación para su misión en el mundo real. Con el conocimiento y la sabiduría que había adquirido, estaba lista para enfrentar cualquier desafío que le esperara en su vida. Y Lichie se despertó bajo las estrellas del bosque de los susurros, sintiéndose más decidida que nunca. Había descubierto su propósito en Elendria, ser una guardiana de los sueños y la magia interior. Ahora, estaba lista para regresar a su propio mundo y compartir la magia que había encontrado en este reino mágico. Con Aelion y Lirael a su lado, Lichie se dirigió hacia el portal dorado en la cima de la montaña celestial. Cruzaron el portal y regresaron al mundo real, llevando consigo la esencia de Elendria. De vuelta en su mundo, Lichie comenzó a compartir las lecciones que había aprendido en Elendria. Habló de la importancia de los sueños y la imaginación, de la magia que reside en el interior de cada persona y de la conexión con la naturaleza y el universo. Sus palabras inspiraron a otros a redescubrir su propia capacidad de soñar y crear. Lichie también escribió historias sobre sus aventuras en Elendria, compartiendo los lugares mágicos y los personajes fascinantes que había conocido. Sus historias se convirtieron en libros que inspiraron a generaciones de lectores a explorar su propia creatividad y a creer en la magia de los sueños. Con el tiempo, Lichie se dio cuenta de que su viaje en Elendria no solo había cambiado su vida, sino que también había tocado las vidas de muchas otras personas. Había cumplido su misión como guardiana de los sueños y la magia interior. Pero Elendria nunca desapareció por completo de la vida de Lichie. A menudo, en sus sueños, regresaba a ese mundo mágico y se reunía con Aelion, Lirael y los otros seres extraordinarios que había conocido. Era un recordatorio constante de que la magia y los sueños eran una parte fundamental de su vida. Mientras se recostaba bajo las estrellas en su mundo real, Lichie sonrió con gratitud por su viaje en Elendria y por la magia que había encontrado allí. Sabía que su aventura en este mundo mágico había llegado a su fin, pero que los sueños y la magia continuarían en su corazón y en el de todos aquellos a quienes había inspirado. Lichie había regresado a su mundo con la magia de Elendria en su corazón. Había compartido las lecciones que había aprendido y había inspirado a otros a creer en la magia de los sueños y la imaginación. Pero su propia vida también había cambiado de una manera profunda y significativa. Lichie ahora vivía con un sentido renovado de propósito. Se había convertido en una defensora de la creatividad y la magia interior. Comenzó a trabajar con jóvenes en su comunidad,
alentándolos a explorar su imaginación y a perseguir sus sueños con valentía. En su propia vida, Ilichie también había experimentado una transformación. Había comenzado a escribir historias que reflejaban la magia y la aventura de Elendria. Sus libros se habían convertido en éxitos de ventas y habían llegado a millones de lectores en todo el mundo. Pero más allá de su éxito como escritora, Ilichie había encontrado la felicidad en la conexión con las personas y la naturaleza. Pasaba tiempo en el bosque, observando las estrellas por la noche y sintiendo la brisa en su rostro. Sabía que la magia de Elendria no era algo externo, sino una parte intrínseca de la vida misma. Un día, mientras paseaba por el bosque, Ilichie se encontró con un árbol antiguo y majestuoso. Las hojas del árbol brillaban con un resplandor dorado, como las del árbol en el jardín de las memorias en Elendria. Ilichie se sintió atraída por el árbol y se acercó a él. Cuando tocó la corteza del árbol, una voz suave y familiar resonó en su mente. Era la voz del guardián de las estrellas, que había conocido en el sendero de las estrellas en Elendria. La voz le habló de la importancia de seguir creyendo en los sueños y la magia interior, incluso en los momentos más difíciles de la vida. Ilichie se sintió llena de gratitud por la magia que había experimentado en Elendria y por la sabiduría que había adquirido. Sabía que su viaje en ese mundo mágico había sido un regalo que nunca olvidaría. A medida que el sol se ponía en el horizonte y las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo, Ilichie se recostó bajo el árbol y cerró los ojos. Se sintió en paz, sabiendo que la magia de los sueños y la imaginación siempre la acompañaría, tanto en el mundo real como en los mundos de ensueño. Ilichie había compartido la magia de Elendria con el mundo, inspirando a las personas a creer en sus sueños y la magia interior. Pero aún sentía una conexión profunda con el mundo de los sueños y anhelaba volver a visitar Elendria una vez más. Una noche, mientras miraba las estrellas desde su ventana, Ilichie tuvo un sueño especial. Se encontraba en el bosque de los susurros, pero algo era diferente. Las luces de las luciérnagas brillaban con un resplandor dorado, y el aire estaba cargado de magia. Ilichie siguió el sendero familiar hasta llegar al río de los deseos. Las aguas brillaban intensamente y las mariposas doradas revoloteaban a su alrededor. Mientras se inclinaba para tocar el agua, una figura conocida emergió de las profundidades del río. Era Elión, el guardián de Elendria que había sido su fiel compañero en su primera visita al mundo de los sueños. A Elión sonrió con calidez y le habló de la importancia de la conexión entre los mundos de los sueños y la realidad. Ilichie le preguntó cómo podía regresar a Elendria una vez más y a Elión le reveló un secreto. Le dijo que la magia de Elendria estaba siempre presente en su corazón y que podía acceder a ese mundo cuando lo deseara, simplemente creyendo en la magia de los sueños. Con una sensación de asombro y emoción, Ilichie se sumergió en el río de los deseos una vez más. Las aguas la envolvieron y la llevaron de vuelta a Elendria, donde el bosque de los susurros, el jardín de las memorias, el río de los deseos y todos los lugares mágicos la recibieron con alegría. Esta vez, Ilichie no estaba sola. Aelión y Lirael estaban a su lado, y juntos exploraron los rincones más profundos de Elendria. Descubrieron nuevos tesoros, conocieron a seres mágicos y compartieron historias y risas. El tiempo parecía detenerse en Elendria, y Ilichie se dio cuenta de que este mundo de ensueño estaba siempre a su disposición, esperando que lo visitara en sus sueños. Cuando finalmente regresó a su mundo, Ilichie se sintió llena de gratitud por la magia de los sueños y la imaginación. Sabía que no importaba cuántos capítulos hubiera en su vida, siempre tendría la capacidad de volver a Elendria en sus sueños y encontrar inspiración y alegría. Ilichie había explorado Elendria en sus sueños una vez más,
reavivando su conexión con ese mundo de ensueño. Sabía que su viaje en Elendria nunca realmente terminaría, ya que siempre podría volver a visitarlo en sus momentos más mágicos y profundos. En su mundo real, Ilichie continuó inspirando a otros a creer en la magia de los sueños y la imaginación. Su vida estaba llena de aventuras y creatividad, y cada día era un nuevo capítulo en su historia. Un día, mientras caminaba por el bosque de su comunidad, Ilichie encontró a un niño pequeño mirando las estrellas con ojos llenos de asombro. Se acercó al niño y le habló de las maravillas del universo y la magia que podía encontrarse en los lugares más inesperados. El niño sonrió y comenzó a hacer preguntas sobre las estrellas y los mundos lejanos. Ilichie compartió historias de sus aventuras en Elendria y de los tesoros que había encontrado allí. El niño escuchaba con atención, absorbido por las palabras de Ilichie. Mientras se alejaba, el niño levantó la mirada hacia el cielo y murmuró algo en voz baja. Ilichie no pudo escuchar las palabras exactas, pero sabía que el niño estaba haciendo un deseo a las estrellas, un deseo que podía cambiar su vida para siempre. Ilichie sonrió con gratitud por el momento compartido con el niño y por la oportunidad de inspirar a la próxima generación a creer en la magia de los sueños. Sabía que su viaje en Elendria había sido un regalo que seguiría dando a lo largo de los años. Y así, mientras caminaba de regreso a su hogar, Ilichie cerró los ojos y se sumergió en un profundo sueño, sabiendo que su historia no tenía un final definitivo, sino que seguía siendo escrita en cada nuevo capítulo de su vida.